Pues que el Señor les bendiga. Ya vamos a dar inicio a las clases en el día de hoy. Ustedes no saben lo contento, emocionado que estamos con por fin, y gracias al esfuerzo del equipo de la escuela, pues hoy podemos dar inicio a esta materia que yo sé que va a ser sumamente importante para todos ustedes. Sin lugar a dudas que es un grato placer, un grato honor y un gran privilegio el poder compartir con ustedes en esta tarde esta materia que vamos a estar impartiendo. Bueno, como todos ustedes saben ya, algunos los que me conocen, mi nombre es Amaury Ortega y soy de la Iglesia Templo Bíblico Adonai, aunque mis raíces son de Villa Francisca. Ahí nací, espiritualmente hablando. A los 7 u 8 años más o menos hice profesión de fe mi primera ocasión, siendo muy niño, aunque mi decisión definitiva fue en el año 77, cuando realmente hice una profesión de fe ya como adulto. Y allí, a partir de ahí, entonces comencé a militar en la iglesia del Templo Bíblico Villa Francisca y estuve ahí hasta el año 2008, donde a partir de ese año, pues, aperturamos una nueva iglesia en el sector de Evaristo Morales. Y ahí entonces estoy desde que aperturamos la iglesia, fundamos la iglesia, junto con los pastores Bernardo Ortega, que algunos de ustedes conocen, y el hermano Nicolás Acevedo. Así que yo voy a tener ese privilegio de ser el profesor de esta materia, filosofía de la consejería bíblica, filosofía de la consejería bíblica. Y vamos a estar compartiendo durante 4 meses y vamos a ver dentro de un momento ese programa que tenemos para todos ustedes. Ahora me gustaría que ustedes se presenten, así que pueden aperturar las cámaras y de inmediato pues iniciar con la presentación. Quizás para iniciar me gustaría que Gabriela pues se presente y después los demás pues vayan haciendo su presentación breve, diciendo de dónde vienen, en qué iglesia se están congregando, cuando cualquier experiencia, información importante que puedan suministrarnos. Así que vamos a conocernos en primer lugar. Comenzamos, Gabriela. Bueno, gracias a Mauri. Mi nombre es Gabriela Díez, soy de Templo Bíblico Peniel. También junto con mi esposo somos misioneros de Palabra de Vida, aquí por lo menos en Dominicana hace 11 años. Y hace unos 3 años comenzamos un proyecto de consejería con algunas mujeres de Templo Bíblico, y así que salió esta idea y es una bendición poder estar trabajando junto con ustedes, con Katie y con Carolina. Vamos a estar llevando una materia práctica durante todo el año. Así que, bueno, nada, esto es un sueño hecho realidad. Así que agradecemos también al pastor Amaury, que está comenzando con nosotros este tiempo. Gracias, Gabriela. A ver, ¿y alguien más? Entonces ya pues tenemos los micrófonos abiertos, la cámara, así que cualquiera puede dar inicio a su presentación, pero quiero conocerlo a todos, queremos conocernos y poder compartir. A ver, adelante, Esmeralda. Sí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Esmeralda de la Cruz y pertenezco al Templo Bíblico Betel. Bien, gracias, gracias. ¿Quién más se anima? Vamos a ver. Adelante, Jocelyn. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bueno, mi nombre es Jocelyn Grullón y yo pertenezco a la Iglesia Templo Bíblico Esperanza. Adelante, Sor Ángel. Gracias, buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Sor Ángelis Rodríguez, pertenezco al Templo Bíblico Central de Puerto Plata. Dios le bendiga. Amén, bendiciones, bendiciones. Es decir que no solamente estamos en Santo Domingo, aquí tenemos de Esperanza y también de Puerto Plata. ¿De qué iglesia de Puerto Plata eres, Sor Ángelis? Templo Bíblico Central. Ok, de la Central. Perfecto. Bien, vamos a darle la oportunidad a Alba y luego entonces Stephanie y después Juan. Nos ayudan ahí. Vamos a ver.
Bendiciones, mi nombre es Alba Gina Alcántara, yo pertenezco a la iglesia Templo Bíblico Los Farallones, es una iglesia hija de Villa Francisca y para mí este diplomado es de mucha emoción, poder compartir y aprender muchísimo, ya que de una forma u otra uno participa en el ministerio de evangelismo y discipulado y de una forma u otra, tanto en la iglesia como en personas inconversas se acercan a uno. Y uno entiende que el poco conocimiento que uno tiene de la palabra es suficiente, pero uno tiene que saber que si lo que uno está aprendiendo de la palabra o lo que ya uno sabe es correcto comunicárselo a ella. Entonces, para mí es muy importante aprender este diplomado y es un reto muy personal de uno ya vivir de acorde al llamado, cumplir ese ministerio del discipulado y tengo muchas expectativas y quiero aprender muchísimo en este diplomado, de verdad que sí. Amén, amén. Gracias, Alba. Stephanie. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Zapata, pertenezco al Templo Bíblico Maús de Sosúa, pero resido en Estados Unidos, o sea que muy probablemente voy a estar en algunas clases aquí de este lado con mucho frío y otras puedo sorprenderlo en la República Dominicana, así que es un gran placer y honor. Conozco unas cuantas amigas, a Gaby, también a Sorangeli, y será un gran placer compartir con ustedes este diplomado. Gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Ahora me hace sentir que estoy en una clase internacional. Habíamos hablado de Santo Domingo, nos fuimos a Puerto Plata y Esperanza y ya estamos en los Estados Unidos. Ahí está Grace. Vamos a darle la oportunidad a Milagros. Me disculpo porque no estoy en el lugar que quisiera estar. Soy de Punta Cana, Bávaro. Aquí estamos a sus órdenes. Doy gracias a Gabriela, que fue una de mis motivaciones para estar aquí. Así que muchas gracias y espero aprender mucho. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias, Milagros, por presentarte y por la motivación de estar con nosotros. Excelente. Ahora sí, dámosle la oportunidad a Grace, que está por ahí. Adelante. Hola, ¿cómo están? Ahí está Stephanie saludando, ¿no? Porque todo el mundo me conoce, aunque no sea físicamente. Estamos a la hora. Vamos a separar, porque ahora estoy de alumna, la parte, ¿verdad?, que me toca a mí como encargada de finanzas. O sea, soy su compañera. Estoy muy contenta. Tengo ya muchos años trabajando con la escuela, creo que 16, 17, y nunca había estado, señor, en un curso. En una aula. Porque no, siempre estaba muy atareada, dando el servicio para que los demás pudieran aprender y estudiar. Pero vino este tema que me encanta, que es la consejería. Hice hace un tiempo un curso de manejo de duelo. Ahí me di cuenta que es algo que yo he podido ayudar a muchas personas y dije, pero mira, como que parece que me gusta eso, aparte de que también me gusta trabajar con niños, pero vi que también la consejería pudiera ser algo que yo pudiera seguir ayudando a las personas que necesiten, y también, como dijeron, es algo que también nos va a ayudar a nosotros mismos a hacerlo de una forma bíblica. Tener a Mauri de maestro, que me conoce desde toda la vida, es un placer, y Gaby también, que la quiero mucho, y a todos mis compañeros y compañeras. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, Grace. Santos, por favor, preséntate y vamos a excusarte con la cámara porque parece que la cámara no está funcionando. Adelante, Santos. Sí, ya algunos me conocen, soy Santos Hernández de Templo Bíblico Matancita, Ancianos, y miembro también de la directiva de la Mesa Misionera Dominicana, así que ya muchos me conocen. Es un placer seguir este reto de prepararnos como líderes. Ya tuvimos el placer de cursar la materia de administración eclesiástica con buen éxito, gracias al Señor, y yo sé que aquí estaremos aprendiendo mucho. Así que gracias. Bien, gracias, Santos. Ahora sí, se escucha bien, Juan. Adelante. Mi nombre es Juan Samuel Regalado y de la Iglesia Templo Bíblico Nagua, donde se congrega Tato Faña, los ancianos y misioneros. Perfecto, gracias, Juan, gracias. No sé si le escucharon, pero Juan es del Templo Bíblico Nagua, de donde se congrega nuestro hermano y pastor Tato Faña.
Adelante, Katie. ¿Cómo están? Para mí es un placer estar aquí, escucharles. En esta ocasión yo estoy dándole soporte junto con la hermana Gabriela, ¿verdad? Haciéndole compañía porque queremos darle continuidad a lo que nuestro maestro Amaury les comparta y le vamos también a trabajar con la materia de práctica ministerial. Entonces nosotros vamos a estar ahí con Gabriela ayudándoles en esa parte. Así que es un placer estar por aquí, conocerles a todos. Viendo más adelante. Gracias, Katie. Al igual que Gabriela, Katie ha sido uno de los pilares para que nosotros podamos tener este curso. Así que le agradecemos a ella también. Bien, entonces por último, Pamela, no sé si puede. Hola, mi nombre es Pamela, tengo Los Minas. Para mí es un placer estar con ustedes y aprender juntos sobre este hermoso trabajo que Dios nos ha dado. Amén, gracias. Dale mi abrazo de solidaridad a nuestro hermano Charlie. Evidentemente yo sé que están en un momento difícil, pero nuestro abrazo como siempre para todos ustedes. Bien, entonces creo que ya hemos completado la presentación, así que nos corresponde entonces comenzar con la introducción a esta materia, que yo sé que va a ser es una materia teórica, muy teórica, y vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible para que ustedes puedan recibir la mejor edificación, el mejor conocimiento, pero sabemos desde ya que estos son los fundamentos de la materia de filosofía de la consejería bíblica. Por lo tanto, este fundamento es un fundamento, digamos, doctrinal de enseñanza y por lo tanto vamos a tener que escuchar mucho acerca de algunas definiciones de principios, de conceptos que necesitamos porque son los fundamentos de la materia. Sin lugar a dudas que la consejería bíblica es más que lo que nosotros conocemos como un conjunto de técnicas que con frecuencia, evidentemente, podemos entender que es como una variación, pero lo que sí nosotros tenemos que encontrar es que la materia de consejería bíblica es más que una disciplina, es algo que tiene que ver con el fundamento de la palabra de Dios, es algo que nosotros tenemos que interiorizarlo como una base importante de las Escrituras. Y antes de nosotros empezar, yo sé que ya hay el deseo, el ánimo, el anhelo de estar en la práctica de la consejería bíblica. Yo quiero ya comenzar a aconsejar. Debemos, hermanos, tener una base de entendimiento y esa base de entendimiento tiene que ver evidentemente con la filosofía de la consejería bíblica. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son las creencias de la consejería bíblica y cuáles son los principios que de alguna manera le dan forma a lo que nosotros conocemos como la consejería bíblica. Durante todo el curso vamos a estar explorando cómo la consejería bíblica difiere de lo que nosotros conocemos como los otros modelos de consejería. Así que vamos a estar tratando de hacer diferencias en los enfoques de la consejería bíblica con relación a la consejería secular. Vamos a ver cuál es su relación, sobre todo con este aspecto tan importante de la palabra, que es la suficiencia de las Escrituras. Ahí vamos a tener que entrar y vamos a tener que desglosar por qué las Escrituras son suficientes para que nosotros podamos tener una consejería que llamamos una consejería bíblica. Y vamos a ver también cómo esa visión que nosotros tenemos del ser humano, sobre todo la visión del pecado, de la redención, de la restauración, va a afectar, cuando nosotros nos adentremos en esto, va a afectar nuestra cosmovisión, va a afectar nuestra manera de cómo nosotros convivimos y cómo nosotros percibimos el ser humano. La vamos a ver de una manera totalmente diferente. En esencia, yo creo que vamos a tener que reflexionar sobre preguntas muy importantes
que nos van a ayudar a nosotros a tener un mejor entendimiento, y preguntas como ¿qué significa el hecho de que nosotros hayamos sido creados a la imagen de la persona de nuestro Dios? ¿Cómo afecta el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo influye el hecho del pecado en la vida nuestra? Y no solo en la vida nuestra, sino en nuestra relación con las demás personas que nos rodean o con las cuales nosotros cohabitamos o convivimos. Y vamos a ver también algunos aspectos relacionados de cómo es el rol de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuál es el rol de la obra de la persona de nuestro Señor Jesucristo en lo que tiene que ver con la santidad del hombre y la transformación que se debe producir en el hombre para que sea a la imagen de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que entender la filosofía de la consejería bíblica no solo nos va a nosotros a equipar para nosotros poder ser fieles a la palabra de Dios, sino también que nos va a ayudar de una u otra manera a que nosotros podamos mantenernos centrados en la palabra, mantenernos centrados en el evangelio. Y yo sé que esto va a ser una experiencia sumamente importante para todos nosotros. Así que permítanme compartir pantalla porque quiero en este momento comenzar con la presentación que tenemos, con la cual nosotros vamos a compartir las enseñanzas en el día de hoy. Así que permítanme compartir pantalla y traer la presentación a la luz. Bien, no sé si ven la pantalla, por favor. ¿Pueden verla? Sí. Sí, se ve. Sí, vamos a verla. Perfecto, perfecto. Pues si la podemos ver, ahí entonces arrancamos. Como ya ustedes saben, el curso se titula Filosofía de la Consejería Bíblica. Filosofía de la Consejería Bíblica. Y yo voy a ser el profesor durante esta experiencia que vamos a tener. Durante 4 meses vamos a estar trabajando esta materia. Ahí ustedes tienen el correo electrónico por si tienen cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran formularme, pues evidentemente a través del correo electrónico pueden hacerlo, aunque tenemos un chat y a través del chat ustedes pueden hacer cualquier pregunta porque estamos ahí disponibles también a través del chat. Pero de manera personal, tengo mi número de teléfono y ahí está el 829-308-0607 y ahí me pueden contactar, ahí pueden hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud, la pueden tener a mano para que a través de ella puedan entonces tener esta oportunidad. Entonces, nosotros estamos en lo que llamamos un diplomado en consejería bíblica. Ese diplomado en consejería bíblica tiene una función, una finalidad. Y aquí en este diplomado nosotros vamos a explorar los principios filosóficos y bíblicos que subyacen en la consejería bíblica. Ese fundamento, esa serie de creencias, esa serie de principios que nosotros necesitamos es lo que vamos a explorar. Por eso decía que es una materia puramente teórica, doctrinal, de enseñanza, porque es tratar de escarbar y buscar esos fundamentos que sostienen la consejería bíblica. Y este curso tiene esa particularidad de que nos vamos a centrar en ese aspecto, no solo el curso, sino todo lo que tiene que ver con el diplomado. Entonces, aquí nosotros vamos a analizar el fundamento teológico, es decir, la parte escritural, la parte filosófica, la parte metodológica que guían el ejercicio de la consejería bíblica. Los estudiantes van a examinar los diferentes enfoques, el enfoque bíblico, el enfoque secular, que no es uno solo, sino que son varios enfoques. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de poder establecer diferencia entre la consejería bíblica y los diferentes tipos de enfoques seculares que nosotros vamos a analizar durante el transcurso de esta materia. Así que ese es
básicamente la descripción que nosotros tenemos del curso de consejería bíblica. Ese es el fundamento que nosotros vamos a tener del curso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr durante el transcurso de esta materia? En primer lugar, comprender esos fundamentos. Comprender es conocer, tener la oportunidad de interiorizarlo en nuestras mentes, de tener ese conocimiento teológico, bíblico, para que nosotros podamos tener buen fundamento de lo que es la consejería bíblica. Ese fundamento lo vamos a tener a través de las escrituras y a través de los enfoques que nosotros vamos a estar impartiendo. Entonces vamos también a identificar esas diferencias. Vamos a tener la oportunidad de hacer algunos ejercicios para establecer la diferencia entre la consejería bíblica y los diferentes enfoques de consejería secular. Vamos a conocer cómo se aplican esos principios en situaciones de consejería pastoral y de consejería personal. Vamos a ver, porque aquí hay algunos hermanos que tienen la función de pastores y por lo tanto vamos a ver cómo esos principios, cómo nosotros podemos conocer cuáles son esos principios que tenemos que aplicar en lo que tiene que ver con la consejería bíblica, pero de manera personal. En principio, habíamos puesto aplicar los principios, pero no lo vamos a aplicar, sino que simple y llanamente en esta materia lo que vamos es a conocerlo. Vamos a poder aprender cuáles son esos principios. Y entonces también vamos a tratar de lograr que podamos desarrollar habilidades para el análisis crítico de las filosofías seculares. Quitarnos esa visión cultural, esa visión histórica, ese lente que hemos tenido durante mucho tiempo para nosotros poder enfocarnos en el lente bíblico en lo que tiene que ver con las consejerías seculares. Cómo nosotros vamos a analizar y cómo nosotros vamos a ver las consejerías seculares desde el punto de vista del lente bíblico. Entonces, este curso, en sentido general, comprende estos aspectos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, hay 3 módulos importantes y un cuarto módulo que va a ser de práctica, pero estos 3 módulos son los módulos donde nosotros vamos a aprender sobre la consejería. La parte teórica, como ya dijo Gabriela y Kaylee, pues entonces están a cargo de ella. Pero hay un aspecto que nosotros tenemos que conocer, que es uno de los ejes transversales de la enseñanza que tiene que ver con el saber, con el conocer, con el aprender. Y evidentemente el primer módulo es el módulo de la consejería bíblica, que va a tratar las bases de la consejería bíblica, la suficiencia de las escrituras y el perfil del consejero. Vamos a ver las bases teológicas de la consejería bíblica en la primera parte y después en una segunda parte vamos a estar continuando aprendiendo las bases de la teología. Y eso es un aspecto donde vamos a conocer la relación entre lo que tiene que ver con la consejería y las doctrinas fundamentales, como la teología, la cristología, la neumatología, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y otras doctrinas importantes que inciden en lo que tiene que ver con la consejería bíblica. El segundo módulo es el módulo que tiene que ver con el proceso y la práctica de la consejería bíblica. Ese módulo no lo voy a impartir yo, sino que tendrán otros profesores. Y ese módulo va a tratar cómo hacemos la consejería bíblica. Luego va a tratar el tema de la resolución de conflictos, crisis y trauma, y también la teología del sufrimiento. Ese es el segundo módulo donde ustedes van a aprender estos temas importantes que les he mencionado y que van a formar parte del diplomado en consejería bíblica. Y el tercer módulo es el módulo que tiene que ver con los temas relevantes de la consejería bíblica. Estos temas, cuando yo di consejería a través de los tracts de la iglesia de Oasis,
es como una experiencia de ir perfeccionando o acumulando temas relevantes de la consejería. En este caso, el tercer tema se va a centrar en la consejería del alma, en la consejería matrimonial, aconsejando los problemas familiares y aconsejando en cuestiones de la sexualidad. Pero estos temas no son la totalidad de lo que nosotros tenemos que aprender, sino que a medida que nosotros nos vamos adentrando, vamos a ir conociendo otros temas como el alcoholismo, como el caso de los vicios, como el caso de los problemas económicos y así sucesivamente, que no están incluidos dentro del diplomado, pero que ustedes pueden continuar profundizando en los temas relevantes de la consejería y pueden irse capacitando en estos temas tan importantes como lo que yo le acabo de informar. Así que me gustaría ver su retroalimentación sobre este curso para que ustedes me puedan decir cómo se siente con esta primera parte. Vamos a ver alguna retroalimentación. ¿Alguien quiere compartir algo sobre esta primera parte del curso del diplomado? Gabriela y Casey, si quieren aportar algo aquí, sería también importante. Este es el contenido de lo que nosotros vamos a hablar básicamente sobre el diplomado en sentido general. A partir de ahora entraríamos entonces en la materia de filosofía. Pero si hay alguna pregunta, alguna inquietud con relación al contenido del diplomado, pues podemos hacerlo ahora. Adelante, las coordinadoras en este momento. Bueno, creo que va a ser muy interesante. Como dice Amaury, no vamos a tocar todos los temas, lamentablemente, temas de adicciones que quedaron afuera. Lo que pasa es que el curso dura un año, ¿no? Entonces, pero es un inicio, un punto de partida y después podemos seguir también estudiando y profundizando tantos temas que son tan actuales para la iglesia y que estamos como iglesia tan desactualizados. Así es, así es, así es. Kaylee, ¿algún aporte, Kaylee? Solo que alguien no recuerdo quién fue, que el primer día nos había preguntado de cuáles eran los temas relevantes de los que se iban a tratar y creo que ya el profesor Amaury les mostró, ¿verdad?, cuáles fueron los temas que se fueron escogiendo, que básicamente son los principales, los que más se abordan en el tema de la consejería, pero que, como tal lo han mencionado, hay mucha tela por donde cortar en este tema de la consejería bíblica y que nuestra tarea es simplemente comenzar con esta zapata para seguir creciendo. Es como la medicina, ¿verdad? Que hay muchas áreas en las que nosotros podemos enfocarnos, pero que al final tenemos que comenzar con lo básico. Entonces, esto es lo que queremos hacer con él. Así es, por eso le hablaba de que este curso no busca entrar ni siquiera en la parte práctica de la consejería, sino simple y llanamente entrar en las bases. Y si nosotros dominamos los elementos de la base, pues vamos a tener herramientas para poder seguir creciendo a través de otros temas relevantes, porque van a ser necesidades en medio de la comunidad de fe, en medio de la iglesia y en medio de la comunidad social en la que ustedes viven. Por lo tanto, este fundamento es importante para que nosotros pongamos los pilares. Entonces, permítame compartir pantalla de nuevo para que podamos continuar con la exposición en el día de hoy. Entonces, ahora vamos a entrar en el aspecto de la filosofía de la consejería. Como ustedes ven ahí, este es el nombre de la materia, filosofía de la consejería, y esa sigla que ustedes ven debajo, FCB01, debería tener un guión 2025. Lo que significa es que la clave o el código de esta materia es F de filosofía, C de consejería y B de bíblica. Y 01 porque corresponde al primer cuatrimestre del año 2025. Esa es la clave o el código, como se conoce esta materia. Entonces, vamos a ver a partir de ahora lo que son los temas que nosotros vamos a tratar en esta clase. Ya vimos anteriormente
Vimos anteriormente el esquema general. Ahora vamos a individualizarlo en lo que tiene que ver con la materia. Así que esta unidad ya decía que va a tener las bases de la consejería, va a tener esos fundamentos de la consejería. Y vamos a iniciar con la parte de qué es la consejería bíblica, la historia de la consejería bíblica, las bases de la consejería bíblica. Y vamos a ver también algunos aspectos con relación a las diferencias de la consejería bíblica con relación a los otros modelos. Eso, hermano, es el centro, no es el todo de lo que vamos a esbozar durante el desarrollo de esta unidad, porque este tiene 3 unidades también que nosotros tenemos 4 unidades que nosotros vamos a compartir. La siguiente unidad que nosotros vamos a ver es la suficiencia de la palabra de Dios y el perfil del consejero. Ahí nosotros nos vamos a adentrar en por qué nosotros consideramos que la consejería bíblica tiene que fundamentarse en las Escrituras. ¿Por qué la consejería bíblica se fundamenta en las Escrituras? Porque nosotros entendemos que ellas son suficientes y lo vamos a ver cuando entremos en ese aspecto de lo que es la suficiencia de las Escrituras. Y vamos a explorar el tema de la autoridad de la palabra. Vamos a ver por qué nosotros encontramos en la palabra una palabra autoritativa, con calidad, con cualidades suficientes para que nosotros la tengamos como base de la consejería. Y vamos a entrar en aspectos importantes del perfil del consejero. Vamos a ver cómo se conforma el perfil del consejero desde el punto de vista ético, es decir, en lo relacionado con la moral del consejero bíblico. Y ahí vamos a ver algunos aspectos importantes y vamos a ver también la responsabilidad del consejero. Así que ahí ustedes van a conocer y van a verse con esas responsabilidades sobre sus hombros, con ese peso que Dios ha puesto sobre la vida de cada uno de ustedes. Cuando hablábamos de la motivación, hablábamos de que Dios ha puesto de alguna manera ese peso en la vida de cada uno de nosotros para poder apoyar, aconsejar, ayudar a los demás en amor, en ese sentido, para que nosotros podamos hacerlo desde el punto de vista de las Escrituras. En la tercera unidad vamos a estar viendo las bases teológicas de la consejería y, como le decíamos, ahí vamos a contemplar doctrinas relacionadas a la consejería en lo que tiene que ver con la teología propia. Ahí vamos a hablar de Dios. En la cristología vamos a hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en la neumatología vamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, que juega un papel tan importante en lo que tiene que ver con el cambio, con la transformación, que es el objetivo que nosotros a través de la consejería queremos producir en la vida de la persona. Ese agente que produce ese cambio, que produce esa transformación en la vida de una persona, es precisamente el Espíritu Santo. A través de los elementos que nosotros encontramos en la palabra, la fe, el amor, la paciencia, la longanimidad, el dominio propio, la templanza, esos elementos del fruto del Espíritu Santo van a ser puestos en movimiento, en obra, para producir ese cambio y esta transformación en los momentos en que la persona atraviesa por momentos difíciles en su vida. Así que es importante que nosotros vayamos entendiendo que vamos a estudiar la palabra desde el punto de vista doctrinal, pero en su relación con la consejería bíblica. Y por último, en la cuarta unidad vamos a estar considerando también las bases teológicas de la consejería bíblica, pero vamos a ver aspectos relacionados con el pecado, la antropología, vamos a ver con relación al hombre, la amartiología con relación al pecado, la soteriología con relación a la salvación, y vamos a ver otras bases que son sumamente importantes, como es la comunidad de fe, la iglesia, y también el discipulado. La consejería está muy ligada al aspecto del discipulado. Entonces, ahí nosotros vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver. Y esto es básicamente todo el contenido
de esa primera parte, de esas 4 unidades que nosotros vamos a trabajar durante el transcurso de todo este curso que nosotros vamos a tener. Ahora nos vamos a adentrar en la evaluación, en las calificaciones. Como ustedes pueden ver, las calificaciones serán de la manera siguiente. Vamos a tener 4 foros de 10 puntos cada uno, lo que significa que son 40 puntos, y esos foros hacen un total de un 40% de la evaluación total. Ese 40% corresponde única y exclusivamente al foro. Más adelante vamos a ver cómo son los foros, vamos a tener una idea de cómo se conforman los foros, y también vamos a tener un control de lectura. Hemos definido un libro de lectura, pero hay muchos libros, y ese libro de lectura nos va a ayudar con los temas que hemos escogido en el sílabo de la materia, para que nosotros podamos tener un libro como base y que va a ser muy importante para nosotros. Entonces ahí en el control de lectura vamos a tener 4 ejercicios que vamos a hacer de 5 puntos cada uno, y eso va a tener una puntuación de 20 puntos, equivalente al 40% de la evaluación total. Y por último, vamos a tener un cuestionario de preguntas. Habrá 4 cuestionarios de preguntas, y cada cuestionario de preguntas tiene 7.5 puntos, equivalente al 30% de la materia. Ahí nosotros tenemos un 90% entre los foros, el control de lectura, los cuestionarios de preguntas, y tenemos un 10% de participación en las clases y de discusiones en los foros, y que eso equivale a un 10%. Como ustedes ven, no vamos a tener exámenes finales ni exámenes en el medio, así que no quiero que se me comiencen a decir, no, pero que yo me intimido con los exámenes, yo no puedo evaluarme. No hay nervios. Lo que tenemos es que concentrarnos en hacer las tareas, en hacer los ejercicios, en cumplir con las asignaciones, porque esto va a ser fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo los objetivos de la materia. Así que esto es sumamente importante para nosotros. Entonces, en lo que tiene que ver con las asignaciones, me gustaría que ustedes tomen esta hoja de presentación como control para hacer sus presentaciones. Por ejemplo, si tenemos un control de lectura, entonces me gustaría que ustedes me manden ese reporte del control de lectura con este bosquejo que ustedes tienen aquí. Escuela de Formación Bíblica, control de lectura número 1, puede ser control de lectura número 2, número 3, número 4. Trabajo presentado al profesor Amaury Ortega en cumplimiento parcial de los requisitos de la materia FCB 01-2025, Filosofía de la Consejería. Presentado, aquí tenemos un ejemplo, Rubén Abreu García, el 18 de enero del 2025, que es el día que ustedes hacen la tarea y la envían a través de la plataforma. Santo Domingo, Distrito Nacional, o Esperanza, o Puerto Plata, o United States. Cualquiera de esos se puede poner al final de su presentación para enviar las asignaciones correspondientes. Así que tomen este modelito, ténganlo presente para que ustedes puedan, cuando vayan a enviar su tarea, la envíen con este bosquejo esta presentación, para yo poder entonces hacer la evaluación y las calificaciones correspondientes en cada uno de los trabajos que ustedes van a presentar. Entonces tenemos también lo que tiene que ver con el control de lectura. ¿Cómo es el control de lectura? Fíjense, aquí yo le pongo en primer lugar el reporte de lectura. El primer reporte de lectura que ustedes tienen es este, y consiste en tomar ese libro que es La Teología de la Consejería Bíblica de Herbert Lambert, y entonces ustedes van a estudiar el capítulo 1, y ese capítulo 1 completo ustedes lo van a estudiar, pero de ese capítulo 1 ustedes van a hacer un reporte de apenas 1,5 páginas en una fuente que se llama Times New Roman, y va a ser a 2 espacios.
eso ustedes van a conformar ese reporte de lectura mediante esta especificación. Una hoja y media, 8,5 por 11, a 2 espacios con la tipografía o con la fuente Times New Roman. Y ahí ustedes van a confeccionar ese reporte. Y luego que lo tengan confeccionado, a través de la plataforma, me van a enviar ese reporte. Así que ya ustedes tienen la primera asignación y tienen el cumplimiento hasta creo que el 15 de febrero para que ustedes puedan completar esa asignación de manera particular. Hemos dado un plazo, en este caso un poquito más largo, porque debimos de haber empezado para que ustedes tuvieran conocimiento de esta tarea desde el 1 de este mes en la plataforma. Pero como hemos empezado tan más tarde, por eso le hemos dado ese plazo para que ustedes puedan elaborar su tarea con tiempo. Entonces, tenemos también un cuestionario de preguntas. Fíjense cómo se conforma este cuestionario de preguntas. Es un cuestionario fácil y sencillo. En algunos casos serán de 10 preguntas, en otros casos serán de 12 preguntas. No pasarán de 10 a 12 preguntas. Pero las preguntas son bien a través de la metodología que se conoce como selección múltiple. Y aquí yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal de la consejería bíblica? Y ahí ustedes tienen 4 opciones y ustedes pueden responder a través de la misma plataforma esa pregunta e inmediatamente pueden tener las calificaciones que ustedes sacaron en el examen. Así que me gustaría que antes de que ustedes lo contesten, repasen bien el cuestionario, léanlo bien, lean correctamente para no equivocarse en la selección y entonces ustedes marcan la respuesta que ustedes consideren correcta. No son preguntas complicadas, son preguntas de reflexión, pero sí me interesa que ustedes analicen las preguntas, hagan una elección correcta, por eso tienen que tomarse el tiempo adecuado para poder formular, para poder responder la respuesta correcta. Entonces, vamos a tener en tercer lugar un foro académico. Tenemos 3 asignaciones. Maestro. ¿Cómo dice? Con relación al cuestionario, ¿siempre va a ser en base a las unidades que se den, a los temas, o es abierto? Exacto, exacto, correcto. Solamente en base a preguntas relacionadas con la unidad que hemos tratado o que estamos tratando. De acuerdo. Por ejemplo, el cuestionario que ustedes tienen en plataforma corresponde a la unidad número 1, única y exclusivamente. Las preguntas son de la unidad número 1, no son generales, sino de la unidad que corresponde. Así que unidad 1, el cuestionario de pregunta número 2 corresponde a la unidad 2 y así sucesivamente hasta la unidad 4. Y eso mismo ocurre con el control de lectura y eso mismo ocurre con el foro académico participativo. Cada cosa corresponde a la unidad que vamos a tratar, que vamos a enfocar. Entonces, no sé si hay alguno de ustedes que no ha participado en foro académico participativo, pero el foro académico lo que trata es de que sea un espacio de aprendizaje donde se intercambian algunas preguntas, algunos casos que vamos a analizar, que vamos a ver, y tenemos la oportunidad entonces a través del foro de compartir conocimiento y de compartir experiencia. Entonces el foro es muy importante porque el foro usted aporta respuesta de lo que usted entiende a las preguntas del foro, pero al mismo tiempo alguien puede opinar sobre lo que usted opinó acerca de esa pregunta. Por eso yo quiero que tomen muy en cuenta el hecho de que nuestro comentario al interactuar tienen que ser comentarios a su compañero manteniendo el respeto, y que tiene que ser comentarios que contribuyan al enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un foro para que usted esté opinando sobre algo que no tenga nada que ver con la materia. No, es un foro que se centra única y exclusivamente en la enseñanza. Y por lo tanto, tenemos que ser respetuosos con las opiniones que vertimos en el foro y tenemos que
conteste con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea necesaria. ¿Para qué? Para la edificación, para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos vamos a sujetar a ese texto bíblico que nos centra en lo que tiene que ver con la enseñanza, con una respuesta que vaya acorde con lo que Dios espera de cada uno de nosotros en ese sentido. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con las asignaciones. Voy a abrir el chat para que si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, pues lo pueda hacer al respecto. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues la puede hacer. Adelante. ¿Quién tiene alguna hasta ahora con relación a las asignaciones y con relación al sílabo de la materia? Adelante. Una pregunta yo tengo, mi hermano. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente, Santo. Adelante. Las tareas van a ser subidas en cada tarea en un documento diferente o en un solo documento, porque hubo profesores no. que... Ajá. Son documentos diferentes. Okay. Cada tarea va en la casilla que le corresponde. La del foro, usted la contesta en el foro. La del cuestionario de preguntas, usted responde a la pregunta en el mismo cuestionario. En el caso de la reporte de lectura, usted prepara su reporte de lectura y lo va a enviar como un archivo adicional en la casilla correspondiente al control de lectura. Ok, sí, porque por ejemplo el profesor Jorge Galli, trabajamos con él y él decía, por no buscar mucho, nos decía que preparáramos todo en un solo documento, es para saber la modalidad solamente. Exacto, correcto. Si alguien tiene algún problema, yo en la parte técnica no la manejo correctamente, pero ustedes saben que la Escuela de Formación tiene habilitado teléfonos y personas para instruir de manera correcta en lo que tiene que ver con cómo manejar la plataforma. No tengan ningún temor, acudan a esa persona para que ustedes puedan dominar el procedimiento de cómo manejar la plataforma de la escuela. Recuerden que en principio algunos tuvieran algunos inconvenientes para registrarse, pero ya todos están registrados y no hay ningún inconveniente. Y eso mismo va a pasar con el hecho de enviar sus reportes y sus asignaciones, que si tienen cualquier duda, vaya a la parte técnica de la escuela y ustedes van a recibir esa ayuda, ese soporte para que ustedes puedan hacer lo correcto en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Cualquier duda, este es el momento de poder presentar las dudas. Bueno, en la otra materia me pasó un inconveniente a mí, no sé si me escuchan. Sí. Y fue que en el comentario del foro, yo debía subirlo a otra persona y por no ser muy práctico en esto de sistema, se quedó colgado en la plataforma, pero no le subió a la otra persona y no me dieron oportunidad de corregirlo. No sé si va a ser. Ajá. Aquí no tenemos problema. Aquí, si tienes algún tipo de problema, llámenme. Vamos a tratar de resolverlo. Hay el espacio suficiente porque la finalidad nuestra es que podamos aprender, que podamos conocer la materia de consejería bíblica, de la filosofía de la consejería. Entonces, nuestro interés va a estar marcado no tanto en la parte técnica, es en el poder aprender las bases fundamentales de la consejería bíblica. Por lo tanto, no tengan temor en llamar, en preguntar, en cuestionar, porque eso es el fundamento del aprendizaje. Si nos creemos que nos estamos molestando o que no podemos formular preguntas, ya ahí estamos construyendo una muralla que no es necesaria, que después vamos a tener que brincar. Si tiene cualquier inconveniente, pregunte, diga lo que sea necesario. Perfecto. Entonces, permítanme continuar con la presentación de la clase en el día de hoy. Entonces, vamos a compartir pantalla de nuevo. Bien, ahora entonces entramos al objetivo de la unidad, el objetivo propiamente de la unidad. Vimos los objetivos del diplomado. Ahora vamos a entrar al objetivo de la unidad. Entonces, el objetivo de la unidad es conocer los principios para entender los problemas
desde el punto de vista de la perspectiva bíblica o desde el punto de vista de las escrituras. Ese es el objetivo. Es decir, vamos a tratar de adentrarnos, de profundizar en el conocimiento de los problemas del ser humano, pero a través de la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la consejería bíblica. Vamos a tratar de conocer esos principios para llevar esperanza a la persona. Una cosa es que yo conozca los principios por conocerlos, pero otra cosa es que yo conozca esos principios con la finalidad de aplicarlo a mi vida y también de aplicarlo a otras personas que lo necesitan. Entonces, no solamente lo vamos a conocer para conocerlo, no es como el cerdo que vive comiendo comida y engordando y engordando y engordando y engordando. No, nosotros vamos a ser como la fuente, como, como decíamos en el campo, como la rigola, que cuando se llena, entonces tiene la capacidad de vertir agua o de verter agua hacia otro lugar. Es decir, riega esa agua hacia otro lugar para que ese otro terreno aproveche esa agua. Entonces nosotros vamos a conocer los fundamentos de la consejería bíblica a través de las escrituras y eso nos va a permitir a nosotros regar ese fundamento hacia la persona que tiene el problema o que tienen los problemas. Y por lo tanto, a través de ello nosotros vamos a estar llevando esperanza a las personas con las cuales nosotros vamos a aconsejar o vamos a interactuar a través de la consejería bíblica. Entonces, también uno de los objetivos fundamentales es enseñar los principios en el aconsejado para que el aconsejado, a través de la ayuda del Espíritu Santo, pueda producir el cambio y la transformación en su vida. Fíjense qué interesante. Primero, yo aprendo. Luego, entonces, eso que yo aprendo lo transmito a otra persona. Pero no solo lo transmito, sino me preocupo porque esa persona interiorice ese conocimiento, aprenda esas enseñanzas y al aprender esas enseñanzas se pueda producir el cambio y la transformación en la vida de esa persona. Así que, hermano, no es conocer por conocer el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Es conocer para, a través de ese conocimiento, llevar esperanza a la persona en necesidades y a través de esa enseñanza que él pueda, a través de la obra del Espíritu Santo, recibir esos cambios y esa transformación en su vida como él lo necesita y como está contemplado en la palabra para que la persona pueda recibir esa transformación a la imagen de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como es la enseñanza de la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esos son los objetivos de la materia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que quiera que se le aclarezca con relación a esos objetivos? Perdónenme que no puedo ver todo. Si hay alguien que puede ver quiénes están. Ok, sí. Alba, ¿tenía alguna pregunta, algún cuestionamiento? No, decía así con el dedito que todo bien. Perfecto, correcto. Entonces, volvemos de nuevo al aspecto que estábamos diciendo, aparte de los objetivos, para continuar con la materia. Entonces, entramos ahora a lo que es consejería. Ahí ya entramos en materia ahora. Perdonen, hermanos, porque esta clase de hoy es un poquito extensa, dado el hecho de que es la primera, había que hacer todo este trabajo de enseñanza acerca de cómo está conformada la materia, las evaluaciones y todo. Y ahora es que realmente estamos entrando en lo que tiene que ver con la materia en sí. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la consejería? ¿Qué es la consejería? Me gustaría hacer un ejercicio para tener un poco de dinámica en este momento. Y este ejercicio va a ser interesante porque la idea que quiero traer es una dinámica que pueda ayudarnos a compartir en este momento.
Ustedes saben que todos nosotros, de una u otra manera, recibimos consejo o de una u otra manera nosotros aconsejamos. Por eso la definición que nosotros tenemos aquí de consejería, no bíblica, sino de consejería en sentido general, es que la consejería es una comunicación en la que una persona con una pregunta, con una dificultad, con un problema, busca a alguien que le ayude, creyendo que esa persona puede brindarle respuesta, soluciones y ayuda ante sus dificultades. Esa es una definición que nosotros encontramos en el libro que tenemos como base, Teología de la Consejería, en la página número 3 de Lemberg. Entonces, esa es la definición que nosotros podríamos decir que más se apega al concepto de qué es la consejería. Todos nosotros vivimos aconsejando y en muchas ocasiones nosotros somos aconsejados. Así que este es el concepto de la comunicación. Ahora me gustaría que nosotros abramos el chat para que nosotros digamos alguna experiencia en la cual nosotros hemos aconsejado o nosotros recibimos consejo. Por ejemplo, en el día de hoy, quizá alguno de ustedes haya recibido un consejo o aconsejó a alguien, para que nosotros veamos que eso es un ejercicio común que se hace diariamente y con frecuencia. Nosotros estamos aconsejando o nos están aconsejando a nosotros. ¿Alguien ha sido aconsejado en los últimos días? ¿Qué consejo recibió? ¿O a quién aconsejó? ¿Qué consejo le dio? Que pueda compartirlo con nosotros en esta ocasión. ¿Alguien puede hacerlo? Yo, profe. A ver, adelante, adelante. ¿Qué pasó contigo? Sí. Vamos a ver. No, ¿Aconsejaste o te aconsejaron? Aunque me han aconsejado mucho, pero esta semana yo tengo una compañera que me recuerda mucho, no es que yo soy vieja, pero verdad, ella está en la edad de los 20 y pico y hay muchas cosas en el trabajo, nosotros trabajamos en pago, que uno tiene que tener una forma, o sea, y además trabajamos con clientes, tanto externos como internos, y ella le habló muy mal a un mensajero. El mensajero ya entendía que era un mensajero normal de un área, pero adivinen qué, el mensajero era del administrador, o sea, de los mensajeros internos que precisamente ese día lo mandaron a llevar un documento, pero ella parece que estaba un poco, tenemos mucho trabajo, mucha presión, y ella le habló mal. Pues a ella la amonestaron, o sea, la iban a amonestar, gracias a Dios no la amonestaron, y ella estaba cuando lo volviera a ver, bueno, ya ustedes saben, ella decía que cuando lo volviera a ver le iba a dar golpe. Entonces yo traté, lo primero que hice fue le dije, mira, lo primero que te tienes que calmar, porque realmente tú tuviste algo mal que le hablaste mal, pero ella me dice, no, es que él me estaba atacando. Y yo, en servicio al cliente, los que trabajamos con clientes, yo trabajo en pago, pero tengo que tener contacto con clientes. Siempre nos dicen que nosotros debemos escuchar a la persona. Yo utilizo mucho que cuando los mensajeros llegan con esa aceleración, porque lo aceleran, yo espero que ellos digan lo que ellos quieran. Y luego, yo sé que es un proceso difícil, que es de mucho tiempo de aprendizaje para uno lograr tener esa paciencia. Yo realmente no la tenía, pero por el puesto que tengo, lo he ido adquiriendo. Entonces traté de, con mis experiencias, yo le dije, tú me recuerdas mucho a mí, o sea, la misma edad, la misma, uno a veces no aguanta, mientras más joven uno es, menos aguanta. Entonces te doy un consejo, cuando ellos lleguen con su acelere, tú le dices, tiene que esperar su turno, tranquilo, yo lo voy a asistir. Es un ejercicio que tú vas a hacer, que te va a tomar mucho tiempo, es difícil, pero tienes que contar hasta 10, tienes que pedirle a Dios, le hablé también de Dios. Ella sabe que yo soy que ella me dijo, es que tú eres muy buena porque tú eres cristiana, pero el caso fue que ella ayer me dijo cuando se iba, gracias Grey, porque si tú no me dices eso, yo mato a ese hombre, pero eso creo que fue un buen consejo y yo sé que es difícil porque yo que trabajo al lado de ella sé que no, las personas te sacan de tu casilla, pero le di más o menos las técnicas que yo he puesto en práctica. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, ya ustedes ven, ahí Grey aplicó una parte del consejo de
de la Biblia, de las Escrituras, y aplicó otra parte que ella tiene como metodología. Contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la Biblia eso se llama paciencia, ¿verdad, Grey? Tener la paciencia suficiente para aconsejar. Pero fíjense que este es un caso sencillo y normal. Pero vamos a ver otro caso más. Alguien más, brevemente, que comparta el consejo que dio o que recibió. ¿Alguien más? Creo que Stephanie está por... Ah, bueno, Sor Ángeles. Por favor, adelante, Sor Ángeles. Sí, adelante, puedes Sí. mutearte y hablar. Sí, ¿me Brevemente escuchan? ahí, Sor Ángeles. Sí, Sí, adelante. muchas ¿Qué gracias. consejo diste o te Sí. dieron? Sí, tuve la oportunidad en esta semana de una amiga hermana que iba de viaje, iba muy nerviosa, le iba acompañando al aeropuerto y me decía que no se había tomado un medicamento que se toma cuando va a viajar, porque estaba muy nerviosa. Entonces aproveché la oportunidad precisamente para recordarle la promesa del Señor y realmente de que el Señor tiene cuidado de nosotros y que todo lo que sucede en nuestras vidas, Él tiene control. Le di un himno para que fuera cantando cuando fuera en el avión y le di un par de versículos. En el caso de esta, diferente a la de Grace, ella es cristiana, una persona de mucha fe, y una persona madura, mayor que yo, pero es para que veamos que la consejería no tiene edad ni circunstancia, y en cualquier momento podemos ser llamados pues, a compartir una palabra de aliento. No tiene que ser con mucha filosofía que está en el momento, pero sí vi que la persona me dijo gracias porque estoy muy nerviosa y se fue más tranquila esa persona a tomar el avión. La dejé hasta que tomó el avión y le dije ve cantando este himno y ve los versículos que te dan paz, velo repitiendo. Pues me fue de... Bien, gracias, muy interesante. Si alguien más, uno más, quizá pueda compartirlo. Bien, ahora sí, Stephanie, adelante. Bueno, a mí me pasó La algo muy internacional va a peculiar. compartir con nosotros. Adelante, Stephanie. Exacto, y algo muy internacional también. Bueno, a mí me pasó un caso y es que siempre me he caracterizado por aconsejar a mis amigas y ser la persona que siempre habla, pero me tocó vivirlo en este momento. Cuando yo vine a Estados Unidos hace 2 semanas, yo vivo aquí realmente, pero estuve 4 meses en mi país por motivo de salud. ¿Qué pasó conmigo? Yo me acostumbré a mi país otra vez. Es algo que no se me quita nunca. Yo me voy 15 días y yo me apego. Pero en este tiempo fue muy difícil. Hubieron muchas situaciones familiares donde yo me sentía viviendo otra vez en mi casa, nació mi sobrino. Cuando regreso con mi esposo, no me adaptaba al trabajo, no me adaptaba a la vida aquí. Estoy en un proceso un poquito difícil. Y una amiga en ese momento me tuvo que hablar a mi vida. Y yo le preguntaba, ¿quién aconseja al que siempre aconseja? Y le mandé como ese mensaje y ella se dio cuenta que yo estaba como en una montaña rusa y cuando entonces ella me llama, me dice que qué me pasa y le digo que no me adapto, que no hallaba como el horizonte, no me adaptaba a mi trabajo, todo lo que mi esposo intentaba hacer por mí aquí, yo lo veía como sin sentido, o sea, había perdido el gozo. Entonces cuando ella me confronta y me dice, tienes que volver al Señor, ir a Él en oración y decirle y hablar con tu esposo también, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te encuentras? Y entonces ella se dio cuenta en mí, es que aún cuando yo tengo mucho tiempo aquí, mi vida siempre está dividida en dos. Mi mente, todo está aquí, pero mi corazón está allá. Y ahí ella me animó con unas cuantas ideas para comenzar a poner en práctica este año. Y era, crece donde estás, haz amigos, o sea, trata de vivir tu vida entendiendo que estás allá, sin dejar de amar los que están en la República Dominicana, pero trata de crecer. Porque es como que a veces uno está aquí como cumpliendo una meta, un plan, pero tú dejas de vivir y tu corazón llega un momento que se estanca. Entonces estoy como en esa faceta de aprender a crecer, a depender del Señor y que Él nos vaya abriendo tanto a mi esposo como a mí, o sea, tanto una iglesia, amigos nuevos, donde uno pueda, el tiempo que vayamos a estar aquí, pero vivirlo con gozo. Ya, correcto. Bueno, a mí me alegra que ustedes sean creyentes y que reciban consejo sano de la palabra.
pero yo no solo he oído consejos de la palabra, yo he oído muchos consejos raros y difíciles. Por ejemplo, en días pasados, una joven se me acercó y me dijo, mira, me sentía sola, estaba como deprimida y todo, y fui a una consulta. Y cuando fui a la consulta, la persona me dijo, mira, a ti lo que te hace falta es una relación con un hombre. Y entonces ella vino alarmada, totalmente alarmada. Me dijo, ¿cómo es posible que me manden frente a la situación que yo estoy viviendo, que me manden a tener una relación con un hombre? Entonces, un padre que está aconsejando a un hijo de una manera incorrecta. Vemos una madre desesperada que pide consejo y que no es el consejo apropiado. Entonces, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo que está lleno de gente aconsejando. Por lo tanto, es como yo decía al principio, uno aconseja, pero a uno lo aconseja también. Entonces, en la consejería bíblica es sumamente importante saber qué voces nosotros estamos escuchando. ¿Qué voz nosotros estamos escuchando? Entonces, cuando yo tengo una persona para aconsejar, yo tengo que saber qué es la voz que yo le voy a transmitir a esa persona. ¿De quién va a ser la voz que nosotros vamos a transmitir a esa persona? Y eso es un poquito complicado, sumamente complicado, porque en el mundo en que nosotros vivimos, todo el mundo está aconsejando y no todo el mundo aconseja acorde con la palabra. Y entonces muchas veces nosotros nos enfrentamos a esta situación y tenemos que saber quién es o quiénes son las personas que nos aconsejan y qué nos aconsejan. ¿Qué es lo que nos están aconsejando? Bueno, si nosotros vamos a aconsejar, necesitamos saber por qué nosotros vamos a aconsejar y qué vamos a aconsejar. Entonces, la consejería, sí, todo el mundo aconseja, pero si es consejería bíblica, tiene que estar enfocada ¿en qué? En las escrituras. Tiene que estar enfocada en la palabra de Dios. Así que necesito ver la vida como Dios la ve. Necesito ver a mi hermano como Dios lo ve. Necesito ver los problemas del ser humano, ver los problemas de la vida como Dios lo ve y no como otras personas lo interpretan. Por eso es importante la consejería bíblica, porque cuando yo hago consejería bíblica, yo hago consejería en base a la palabra de Dios que me dice cómo Dios ve cada uno de estos aspectos que nosotros hemos mencionado. Y es sumamente importante. Hay un libro que se llama Refinemos la perspectiva de la iglesia, que fue escrito por Henneget, y en él utiliza 3 aspectos que le llama lentes: el lente de la cultura, el lente de la historia y el lente de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros usamos el lente de la cultura y ese lente de la cultura nos hace aconsejar en base a lo cultural, a lo que es la cultura de donde nosotros vivimos o la cultura que nosotros hemos adquirido. Y ese lente de la cultura no siempre está acorde con la palabra. Por eso nosotros vemos tanta gente aconsejando cosas que realmente no están conforme a las escrituras. Tantos errores en lo que tiene que ver con la consejería, porque no están enfocados en la palabra. Pero muchas veces no están enfocados en la cultura, están enfocados en la historia. Ah, no, porque esto tradicionalmente es así, porque esto históricamente es así. Pero nosotros necesitamos usar el lente de la cultura porque es la fuente autoritativa de donde nosotros podemos hacer una consejería conforme a cómo Dios ve al hombre. Y por eso yo quiero compartir 2 definiciones importantes
acerca de la consejería. Vamos a ver esta definición. Permítame compartir pantalla para que ustedes puedan ver estas definiciones que están aquí sobre la consejería bíblica. Ya vimos lo que es la consejería en el sentido amplio de la palabra, pero ahora vamos a ver qué es la consejería bíblica propiamente dicho. Entonces, consejería bíblica es una forma de guiar, de aconsejar, de acompañar a las personas basándonos en los principios y en las enseñanzas bíblicas. Mis hermanos, recuerden, es la forma de aconsejar, de guiar, de acompañar a las personas basándonos exclusivamente en principios y en enseñanzas bíblicas, en enseñanzas de la palabra de Dios. Y su propósito es ayudar a las personas a resolver los problemas de la vida, a crecer espiritualmente, a alinearse con la voluntad de Dios según la palabra de Dios, según las escrituras, según la Biblia. Y eso va a ser a diferencia de otros tipos de consejería, porque su fundamento está en la autoridad de la palabra y el objetivo es restaurar, edificar a la persona en su relación con la persona de nuestro Dios. Por eso yo hablaba de discipulado y hablaba de la iglesia, porque estos procesos se pueden dar con mayor facilidad cuando nosotros lo acompañamos del discipulado y lo acompañamos de la comunidad de fe que es la iglesia. Entonces tenemos que tener bien claro que hay una diferencia entre lo que es la consejería a nivel general y la consejería a nivel bíblico. El foco de la consejería bíblica está centralizada única y exclusivamente en las escrituras. Entonces es importante que nosotros, como Dios ha puesto este peso en nosotros para nosotros poder ayudar a las personas, lo hagamos de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos, desde un enfoque escritural, desde un enfoque bíblico. Veamos esta otra definición de consejería que va en la misma línea. Consejería bíblica es enfocar los problemas de la persona a la luz de los principios de la palabra de Dios. Es decir, cómo ese problema que tú tienes, yo puedo verlo en las escrituras y ver qué dice Dios de ese problema y cómo nosotros podemos encontrar solución desde el punto de vista de las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del hombre y el instructivo, el manual que Dios ha creado para manejar los problemas del hombre es la palabra de Dios, en las escrituras. Si usted es un fabricante de una nevera o de un televisor o de cualquier otra cosa, el instructivo que usted va a hacer para el manejo de ese instrumento, ese es el manual que usted va a utilizar. Si se daña en algún momento, el fabricante te va a decir dónde encontrar los diferentes tipos de fallos que va a tener ese instrumento. Entonces, cuando nosotros hablamos del hombre, que es producto de la creación de Dios, el manual para trabajar con los problemas del hombre no es la ciencia, no es la psicología. El manual es la palabra de Dios, que es la que tiene los instructivos de cómo manejar los problemas que tiene el hombre. Por eso es consejería bíblica, porque está centralizada en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué no es la consejería bíblica? En primer lugar, no es consejería secular. Es decir, no se basa en psicología humana. Porque si se basara en psicología humana, cada quien tuviera una interpretación del problema y daría una solución diferente al problema. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de las escrituras, eso tiene un solo
problema y tiene una solución desde el punto de vista de las Escrituras. Porque Dios la ha diseñado, la ha revelado para que nosotros podamos manejar los problemas del hombre desde el punto de vista de las Escrituras. Así que no es psicología secular. No es lo que nosotros, nuestra propia interpretación del hombre, es lo que Dios dice. Así que tengamos bien claro que la psicología, la consejería bíblica no es consejería secular. No es terapia de autoayuda. Y es importante que nosotros entendamos esto porque hay una tendencia en el hombre en el día de hoy de que nosotros estamos empoderados nosotros mismos para resolver nuestros propios problemas. Entonces, no es una terapia de autoayuda porque no está centrada en la autosuficiencia, en el poder del hombre para solucionar su problema. Nosotros con esta naturaleza caída no podemos solucionar nuestros problemas. Tenemos necesariamente que recurrir a Dios para solucionar nuestro problema. Nosotros dependemos de Dios, de su gracia y de la obra del Espíritu Santo para restaurar nuestra caída, para restaurar las partes que nosotros hemos dañado como consecuencia del pecado. Entonces no estamos hablando ni de psicología secular, ni estamos hablando de terapia de autoayuda, como nosotros vemos en el día de hoy. No, tú tienes que empoderarte. No, tú tienes que sacar dentro de ti esa fuerza, esa autosuficiencia para tú poder solucionar el problema que tú tienes. Con una naturaleza caída, a lo único que nosotros podemos llegar es a abundar en el pecado como consecuencia de la naturaleza caída que nosotros tenemos. Entonces, por eso necesitamos la consejería bíblica, porque ella nos dice a la luz de la palabra cómo nosotros podemos solucionar los problemas del hombre. No es una guía moralista, es decir, no se trata simplemente de imponer reglas o de cambios superficiales, sino de ayudar a la persona a entender y aplicar los principios bíblicos en la vida diaria. Cuando nosotros vamos a la moral, las personas van diciendo, bueno, tú te debes comportar de esta manera y de aquella manera, y esto es así, esto es asado. No, desde el punto de vista de la palabra de Dios, es que nosotros podemos solucionarla, pero no haciendo una serie de ejercicios morales con los cuales nosotros entendemos que vamos a resolver nuestro problema. No, mis amados hermanos, la consejería bíblica no es una serie de conceptos moralistas. Es un proceso a través de la obra del Espíritu Santo, trabajando en la vida del creyente, en la vida de la persona para producir los cambios y las transformaciones necesarias. Pero tampoco es neutral. ¿Por qué la consejería bíblica no es neutral? Bueno, porque ella tiene una posición. Y la posición que tiene la consejería es el fundamento de las Escrituras. No es cualquier fundamento, no es ni frío ni caliente, es el fundamento de las Escrituras. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros de lo que es y de lo que no es la consejería bíblica. La consejería bíblica está firmemente basada en principios bíblicos, lo cual lo distingue de otros enfoques que no van a estar basados en principios bíblicos, sino en enseñanzas inclusivas, en enseñanzas universales que realmente no están acorde con los principios de la palabra de Dios. ¿Hay necesitan alguna explicación, algún comentario con relación a este aspecto? Creo que alguien iba a decir algo en el momento en que estaba conversando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere compartir? Adelante. ¿Quién es? Grace. Sí, Grace. ¿Me ven? Adelante, Sí, sí, Grace. amor, yo tenía esa misma, lo que te estaba aclarando, con relación a porque usted sabe que ahora se utiliza mucho lo del coaching, que le dicen coaching, orientadores, pero son personas incluso, bueno, mi papá es psicólogo, pero él también hizo maestrías que tienen que ver con la orientación.
no le llaman exactamente consejería, pero lo hacen basado en aspectos que tienen que ver con la psicología, para tratar la persona de forma de la personalidad, para aconsejar o ayudarlos. Entonces, la diferencia entre la consejería bíblica y la consejería normal, o sea, la consejería que se usa ahora, que el coaching, que básicamente se basa en que tú mismo puedes cambiar o sea, como que tú mismo puedes tomar una decisión y tomar una decisión tú mismo, como que tú tienes ese poder, pero que Tú tú no lo tienes la utilizas. capacidad para revertir cualquier cosa propiamente en Exactamente, tu que la vida. culpa es Exacto. tuya porque tú lo puedes cambiar. Entonces, la diferencia Exacto. sería eso, que ellos no lo basan en la palabra, sino que el poder está en ti. Esa sería Bueno, una diferencia. evidentemente, la psicología propiamente dicha no tiene fundamento bíblico. Hoy en No. día hay algunos que dicen que hablan acerca de la psicología integracionista y tratan de aplicar algunos principios de la palabra a la psicología. Pero la psicología en sí es humanista. El centro de la psicología no está en Dios, está en el hombre. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos acerca de los diferentes módulos seculares de la psicología. Lo vamos a ver un poquito, pero por ahora lo importante es lo que tú planteas. Mientras la psicología se centra en el hombre, la consejería bíblica se centra en Dios, se centra en la palabra. Y esos dos enfoques son totalmente contrarios. ¿Por qué? Porque en la psicología los problemas del hombre en muchas ocasiones lo vemos como excusas que vienen de afuera y que ocasionan los problemas en el hombre, que son los causantes, problemas desde afuera hacia adentro. En la consejería bíblica, nosotros vamos a ver el problema en el hombre para poder solucionarlo hacia afuera. Son dos enfoques totalmente contrarios y que es muy importante. Por eso yo decía que la consejería es una cosa, pero también no es otra cosa. No es consejería neutral. No estamos hablando de consejería desde el punto de vista de la psicología secular. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? No se preocupen, aprovechen ahora que ese es el momento de preguntar, hacer cualquier cuestionamiento o cualquier inquietud que tengan al respecto. Fíjense lo importante de la participación de nuestra hermana Gray para poder hacer esa diferencia entre los coaching y la base de su consejería y la consejería bíblica. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que opinar? Yo tengo una inquietud, no sé si es para que me la pueda aclarar, por lo menos lo que quiero transmitir. Adelante, Alma. La consejería bíblica se puede decir que es un ministerio de la iglesia local, o en el sentido de que se tiene que trabajar directamente con la iglesia, o es un ministerio de la iglesia local, pero también podemos trabajar con personas afuera. No sé si explico un poquito bien mi pregunta. Sí, es interesante, muy interesante tu pregunta, porque tiene que ver con la aplicación de la encomienda que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. El llamado a la predicación de la palabra es a la iglesia y a la persona de manera individual. Es a la iglesia. La iglesia tiene que cumplir la ordenanza de la proclamación del mensaje de la palabra. Pero la encomienda de la Gran Comisión no se queda en la predicación. ¿Por qué no se queda en la predicación? Porque la Biblia dice que nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios. ¿Alguien parece que está hablando o quiere participar? Casi no le escucho. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, parece que alguien está tratando de...
Si el hermano Santo tiene el micrófono prendido. Santo, déjame desarrollar esta idea. No le escucho bien. Permítanme continuar desarrollando la idea. Entonces, la predicación es a la iglesia y es al creyente de manera individual. La iglesia es el colectivo y el creyente es la persona que ejecuta la predicación del evangelio. Y eso mismo pasa con la consejería. La iglesia es la comunidad que está llamada a ejercer la consejería bíblica. Pero el creyente es la persona que está llamada de manera particular a ser el instrumento a través del cual se va a ejercer la consejería bíblica. Ahora, dice la palabra que nosotros tenemos que enseñar, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he escrito. Es decir, enseñar todo el consejo de Dios, que se aplica perfectamente esa palabra para que nosotros entendamos la consejería bíblica. Cuando yo voy a enseñar a cumplir la ordenanza de Mateo capítulo 28, yo predico la palabra, la persona se convierte y yo voy a entrar con esa persona en un proceso de discipulado donde yo voy a enseñar el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios yo lo voy a enseñar en diferentes circunstancias. Cuando esa persona tenga problemas, cuando esa persona no tenga problemas, yo voy a estar enseñando la palabra de Dios. Yo voy a estar enseñándole el consejo de Dios. Entonces, ese proceso es consejería bíblica, porque yo voy a tomar esa persona y voy a acompañarlo en sus problemas. Yo lo voy a ir acompañando para que esa persona ponga su confianza en Dios, ponga su confianza en la palabra de Dios y lo voy a ir ayudando a que él asimile los instrumentos de gracia para que él pueda crecer y revertir las situaciones difíciles en su vida como consecuencia de la obra del Espíritu Santo obrando en su vida. ¿Me doy a entender, Alba? Sí, sí. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso porque ese proceso es de la iglesia y es del creyente. Es de la iglesia y es del creyente de manera particular. Cuando tú viene una persona a tu casa y te dice, Alba, yo vine donde ti para aconsejar, para que me aconseje con esta situación, tú le vas a aconsejar conforme a la palabra y es un ejercicio personal. Ahí estamos hablando de una consejería bíblica personal, porque tú estás aconsejando. Pero tú tienes detrás de ti el respaldo de una comunidad de fe que te va a apoyar en ese proceso, que te va a capacitar, que te va a dar los recursos que sean necesarios para que tú puedas llevar a esa persona, acompañar en esa persona en ese proceso. Va a estar orando por ti, va a estar dándote las capacitaciones que sean necesarias y tú ves cómo se mezcla la iglesia conjuntamente con el consejero en ese sentido. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, interrogante que quiera compartir en este momento? Sí, no sé si me escuchan ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos mejor. Sí, te escuchamos mejor, Santo. No sé si será relevante, pero un caso que me pasó en mi congregación hace un tiempo con toda una familia que fue diagnosticada con problemas psicológicos, el más pequeño de la familia. Cuando yo entré a su vida para darle consejería, rechazaron la parte de la consejería bíblica y prefirieron adherirse a la psicología humana, incluyendo su padre, que es anciano de la iglesia. Y fue un fracaso total porque todo está medicado, todo está arruinado espiritualmente. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando nosotros nos acercamos a una persona, a un aconsejado, nosotros tenemos que saber que esa persona tiene una cosmovisión. Es decir, una manera como él interactúa con el mundo y una forma como él concibe el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos de esa concesión porque eso puede
causar una barrera para que tú no te acerques a la persona si tú de inmediato, de entrada, rechazas su cosmovisión. Entonces yo estoy claro de que esa persona tiene una cosmovisión diferente a la cosmovisión bíblica. Y por lo tanto, yo tengo que pedirle gracia al Señor para yo buscar un mecanismo que me permita entrar donde esa persona de tal manera que ella pueda comenzar a permitirme yo explicarle cómo afrontar su situación desde el punto de vista de la consejería bíblica. Pero si yo voy ¿cómo se llama? A Filipinas, por ejemplo, y ellos son budistas o son musulmanes, y yo entro de una vez a esa comunidad y yo, desde que yo llego, reniego de esa cultura, no me van a recibir. Yo tengo que saber quién es que esa persona adoran, a quiénes sirven, cómo lo hacen y todo eso. Y tengo que pedirle a Dios que me dé una manera de yo penetrar para yo poderle llevar una cosmovisión bíblica y llevarle una consejería basada en las escrituras. Sí, pero en este caso eran todos creyentes, mi hermano. No, si son creyentes, no. Entonces aquí entonces hay una confrontación desde el punto de vista de las escrituras, como expresan la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a nosotros de cómo nosotros tenemos que confrontar al creyente. En primer lugar, orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para confrontarlo. En segundo lugar, ver si nosotros tenemos una visión correcta del problema, para que no pase como expresa Mateo capítulo 5, que tenemos una paja en una viga en nuestros ojos y estamos tratando de sacar la paja en el ojo ajeno. En tercer lugar, tengo que saber cómo voy a confrontarlo con la manera como ellos están actuando, porque si son creyentes, tienen que actuar desde el punto de vista de las escrituras. Entonces tengo que buscar la manera de confrontarlo, pero desde el punto de vista de las escrituras. Si hay que amonestarlo, si hay que reprenderlo, si hay que disciplinarlo, tengo que buscar la manera de cómo hacerlo desde el punto de vista de las escrituras. Y tengo también que dejar espacio si ellos quieren mantenerse en su forma de concebir la solución del problema. Tengo que dejarlo, porque yo no puedo coger una pistola y obligarlo a que ellos tengan que concebir la cosmovisión que yo tengo de las escrituras. Entonces tengo que tomar en consideración todos esos aspectos para abordar el problema de esos hermanos en ese sentido. Lo primero que yo hice fue acercarme, digo yo, mira, yo quiero que tengamos un tiempo de oración en el cual vamos a orar al Señor para la solución de tu problema. Cuando me acerqué ya, pasamos más o menos un mes orando con un motivo especial, yo le hice alguna sugerencia, se acercó a su padre y su padre le dijeron definitivamente no. Y bueno, después me abordó el padre y me quiso acusar. Y digo, bueno, yo le ofrecí la ayuda que yo tenía en mi mano y ustedes la rechazaron. No puedo hacer ya. Ok, perdona que no te escuché muy bien porque el teléfono está teniendo un feedback, tu comunicación, y no se escucha bien, pero oí que iniciaste con oración, que trataste de tener acercamiento con ellos. Hay que continuar orando y ahora que tú te estás capacitando y preparando para ayudar, yo sé que vas a adquirir herramientas con las cuales tú podrías enfrentar esa situación. Seguimos entonces con la característica de la consejería. Un poquito rápido para nosotros poder seguir avanzando. Entonces, la característica de la consejería ya está claro que está basada en las escrituras, se fundamenta en las escrituras. El fundamento de la consejería es la palabra. Es cristocéntrica porque se centra en la obra de la persona del Señor Jesucristo para que nosotros podamos llevar a esa persona a conformarse a la imagen de la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la obra de Cristo, la parte que tiene que ver con la cristología, es importante que nosotros la conozcamos para que la persona pueda entender de manera clara la importancia que tiene la obra y la persona de Cristo en la consejería que usted está llevando. Es transformadora.
porque procura cambiar, procura transformar el corazón y la mente a través de la obra del Espíritu Santo. Esa es una característica importante. Cuando nosotros vamos a la consejería, no es dar un consejo simple y llanamente por dar un consejo, es procurar que todo el proceso de la transformación del individuo se cumpla. Y por lo tanto, nosotros no podemos ser como eso que nosotros vemos en el día de hoy, dada el avance de la tecnología. Usted tiene un choque, un carro, y entonces usted lleva ese carro al mecánico, el mecánico le pone la computadora y la computadora le dice de una vez cuáles son los fallos que tiene ese vehículo. Muchos de nosotros se acerca a la consejería pensando en que rápidamente nosotros vamos a detectar los problemas y vamos a buscarle una solución rápida. Y no, mis hermanos, la consejería bíblica toma tiempo porque es un proceso. Y ese proceso para producir ese cambio, esa transformación, para que la persona cambie su cosmovisión y acepte la cosmovisión bíblica, es un proceso que va desde la oración hasta la obra del Espíritu Santo, produciendo esos cambios y esas transformaciones en la vida de la persona, en el corazón de la persona, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, una de las características de la consejería bíblica es que es transformadora, produce ese cambio, es relacional porque procura restaurar la relación entre el individuo y la persona de Dios. Y procura la relación entre el individuo con sus demás personas, con aquellos con que cohabita, con aquellos con que se rodea. Entonces, esas características son fundamentales en lo que tiene que ver con la consejería bíblica y nosotros tenemos que saber esas características, tenemos que ver esos fundamentos para que nosotros podamos hacer una correcta consejería bíblica. La historia de la consejería bíblica es un poco extensa. Va desde el mismo inicio del Génesis. Nosotros vemos a Dios aconsejando al hombre. El hombre fue creado para ser aconsejado por Dios. El hombre fue creado para estar en comunión con la voz de Dios. El hombre fue creado con ese diseño. El hombre necesita aconsejamiento. El hombre necesita ser acompañado. Por eso no creó un ser individual, sino que lo creó un ser sociable. Y por lo tanto, el hombre necesita esa voz de Dios de manera permanente para ir acompañándolo en ese sentido. Entonces es importante que nosotros entendamos que en todos los tiempos, a través de la historia de la humanidad, la gente siempre ha buscado soluciones a los problemas, pero no la ha buscado de la manera correcta. Por esa naturaleza caída, por ese pecado que nosotros vimos, hemos leído en Génesis, en el origen, cuando Adán y Eva pensaron que podían alcanzar la sabiduría y que esa sabiduría después lo iba a hacer independiente de Dios. Ahí comenzaron los problemas de la humanidad. Ahí comenzaron los problemas de la humanidad. Y desde ese tiempo para acá, uno a otro, el hombre ha ido aconsejándose. Pero en materia de consejería bíblica, desde que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento a gente llevando la palabra de Dios para ser instruido a través de la palabra de Dios, eso ha sido un proceso. Y cuando llegamos al siglo I, hemos visto realmente al hombre siendo aconsejado a través de la palabra. Los apóstoles usaron la palabra, llevaron el consejo de Dios para tratar de solucionar los problemas del hombre en el siglo I hasta los diferentes siglos que nosotros encontramos en el día de hoy. Es decir, que el hombre fue aconsejado, el hombre sigue siendo aconsejado y a través de la historia el hombre sigue siendo acompañado a través de todo el consejo de Dios. Así que en el siglo I, en la iglesia primitiva,
nosotros vemos a los apóstoles enfocados en aconsejar, trayendo el mensaje de la palabra de Dios al corazón del hombre. A partir del siglo IV y hasta el siglo XVIII, durante todo el periodo, ese periodo, encontramos a los padres de la iglesia y aquellos que lo sustituyeron, llevando también el consejo de Dios. Agustín de Hipona escribió intensamente muchas cartas relacionadas con el alma, con el pecado, y sus escritos ayudaron a los cristianos a comprender los diferentes aspectos de los problemas espirituales y emocionales de la vida del hombre. Pasamos a la Edad Media, y en la Edad Media encontramos consejería también. Pasamos la Reforma y encontramos en la Reforma la suficiencia de la palabra de Dios. Y encontramos ese aspecto de la sola escritura para enfrentar los problemas del hombre en sentido general. Y llegamos a la Edad Moderna y encontramos a los puritanos como Richard Baxter escribiendo intensamente sobre el cuidado pastoral, sobre la santificación, sobre cómo usar la palabra para guiar a los creyentes. Y más recientemente encontramos un hombre como J. Adams, que resurge o que trae a colación el resurgimiento de las escrituras con lo que tiene que ver con la consejería neutética, que nos acompaña para que nosotros podamos conocer y podamos independizarnos de lo que es la psicología secular, y a partir de ahí encontramos un reempuje en lo que tiene que ver con la consejería bíblica. De manera que nosotros encontramos a través de la historia elementos suficientes que sustentan que la palabra de Dios es el instrumento apropiado para que nosotros podamos enfrentar los problemas del alma, los problemas espirituales, los problemas del hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos en la consejería bíblica, porque nos da ese resultado, nos da ese énfasis, nos da esa seguridad de que estamos trabajando sobre terreno firme, sobre terreno sólido en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la base de la consejería bíblica. La base de la consejería se sustenta en la suficiencia de la palabra. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos acerca del segundo tema, que tiene que ver con la suficiencia de la palabra y el perfil del consejero. La necesidad de un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no está trabajando en la vida de esa persona y no va a producir el cambio y la transformación, porque es el Espíritu Santo el que hace esa obra, el que cambia el corazón. Y eso se inicia con el nuevo nacimiento y luego con el proceso que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona. Y eso es una base importante que nosotros tenemos que dominar, que nosotros tenemos que conocer. Tenemos la importancia de la iglesia y ya hablamos sobre eso. Hablamos sobre el hecho de que la iglesia juega un papel fundamental y que en el contexto de la iglesia nosotros recibimos apoyo, damos rendición de cuentas, recibimos disciplina y recibimos instrucciones que nos ayudan en el proceso de la transformación. Y por último, el hecho de que la base de la consejería descansa en la prioridad de glorificar al hombre, a Dios y no al hombre. Y eso es importante. El objetivo final de la consejería no es el bienestar del hombre, es que el hombre glorifique a Dios con una vida transformada a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo. Entonces, estas son bases importantes, estas son bases trascendentales, fundamentales que nosotros tenemos que conocer. Y esos fundamentos nos van a ayudar a tener un fundamento sólido en lo que tiene que ver con la consejería bíblica.
Lamentablemente hoy no vamos a ver la diferencia entre la consejería bíblica y los otros modelos que aquí podemos observar, algunos de ellos. Yo le prometo que en la próxima reunión que vamos a tener, como vamos a hablar de la suficiencia y del perfil del consejero, nos va a dar tiempo, porque ya no vamos a tener ese preámbulo que tuvimos al principio, para hablar acerca de los modelos seculares que estamos viendo en este momento. En la próxima clase nosotros vamos a iniciar precisamente con otros modelos de consejería, donde vamos a contrastar el modelo de la consejería bíblica con los modelos seculares. Pero eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que hasta aquí hemos llegado con la reunión de hoy en lo que tiene que ver con la consejería bíblica. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Favor de aportar ahora a partir de este momento. Adelante. Sí, adelante, Sorángelis. Gracias. Quería preguntar, esta reunión de hoy va a ser subida a la plataforma para nosotros repasar nuevamente lo que hemos compartido. Esa es una bendición que nosotros tenemos, que antes no la teníamos. Ahora podemos no solo revisar el PowerPoint que se ha presentado, sino que también ustedes van a tener la grabación de la reunión. Y ustedes pueden accesar a esa reunión, la escuela le va a enviar esa reunión y ustedes van a tener la posibilidad de repasar esos conceptos que hemos visto al día de hoy. Y por otro lado, el libro que tenemos que leer sobre teología de la consejería bíblica, correcto. ¿Este libro está asequible o lo vamos a buscar virtual? ¿O lo podemos conseguir hermano, físico? Traten de conseguirlo físicamente, pero en la plataforma de la escuela. Sí, traten de tenerlo físicamente, pero en la plataforma de la escuela, ahí lo tienen. Es decir, que pueden accesar y lo pueden leer, lo pueden bajar y leerlo a través de la plataforma. ¿Alguien más? Adelante, Alba. Una pregunta, como no se terminó parte de la unidad 1, ¿eso dificulta o no dificulta? No va a dificultar. No va a dificultar porque ustedes van a estudiar la clase que se le ha asignado y si hay algún aspecto que no se mencionó, ustedes lo pueden complementar con el estudio personal que van a hacer. Excelente, gracias. Exacto. Lo que vamos a hacer es más profundizar. Ustedes van a venir en la próxima reunión con más conocimiento y por lo tanto la clase va a ser mucho más enriquecida a través de lo que son las diferentes consejerías seculares. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra opinión que quiera compartir? Cuando finalicen, me gustaría aportar algo, pero con respecto a la parte de la materia de práctica ministerial. Entonces, quiero que ya puedan tener la... es Katie que habla, yo creo que mi nombre no está apareciendo, ¿o sí? Sí. Aparece, no, aparece. No te veo, déjame ver. Un momentito. Okay. Ahí está. Ajá. Entonces no tenemos otra oportunidad como para darle un detalle, entonces quisiera que terminen con la parte de la clase para luego entonces hacerle algunas salvedades con respecto a eso. Pues perfecto, de aquí depende, de ustedes dependen si la clase se extiende con cualquier pregunta, con cualquier inquietud y si no entonces pasamos a ella para que entonces pueda esbozar lo que tiene pendiente. ¿Alguna otra inquietud? ¿Qué le pareció el día de hoy? Yo sé que hemos avanzado en la hora, hemos llegado a las 6:30. Perdónenme, empezamos un poco tarde por problemas técnicos de la escuela, pero la verdad que creo que el tiempo que hemos dedicado ha sido importante para conocer estos fundamentos de los cuales hemos hablado en el día de hoy. ¿Alguna opinión? Que no quería que se acabara. No me digas eso. Está muy bueno, gloria a Dios. Excelente, hermano. Bien. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Cuándo sería la próxima reunión?
La escuela lo va a poner, pero por lo general en la tercera semana del mes, la tercera semana del mes. Manténganse al tanto porque en el chat siempre mantenemos las informaciones. ¿Y el horario será 3 o 4:30? Para mí el 3 de la tarde sería excelente. 3 de la tarde de 3 a... Originalmente tenemos 3 horas, pero nunca abordamos las 3 horas. Sabemos los compromisos que ustedes tienen en materia de hogar y de materia profesional y en la misma iglesia. Pero por mí no hay ningún tipo de problema. Podemos empezar a las 3, salvo que ustedes consideren otra cosa. Bien, si no hay más comentarios, pues entonces Katie nos concluye y me permiten después al final concluir con una oración. No empezamos con ella, eso no quiere decir que no seamos cristianos, pero la dejamos para el final para darle gracias por lo que hemos recibido, ¿verdad? Amén, amén. Gracias al hermano Mauri, excelente trabajo, hermano querido. Es mucho, como le decíamos al principio, es mucha información y estamos tratando de simplificarla, pero el trabajo también es conjunto, o sea, él hace una parte y hay otra parte que nos toca a cada uno de nosotros con la lectura y nuestra capacitación personal. Este es el libro que él les está recomendando, Teología de la Consejería Bíblica, de Heath Lambert. Este es físicamente, pero está también digital para los que aún no puedan conseguirlo. La materia de práctica ministerial, solamente de hacerles saber dos cosas. Nosotros no vamos a tener un grupo de WhatsApp aparte, sino que nosotros vamos a estar integrados en la materia que tiene el hermano Amaury de filosofía de la consejería bíblica. La materia de práctica ministerial es una materia transversal, o sea, va a estar todo el año con ustedes. Bien, a la par con los demás módulos, con las demás materias, también va a estar la materia de práctica ministerial. Y nosotros tenemos ya las tareas de práctica ministerial en la plataforma, ya están visibles para ustedes. O sea, ustedes pueden acceder, verlas y van a tener un mes para realizarlas. O sea, tienen del 16, que fue ayer, ¿verdad? Que la habilitaron, el 16, perdón, hasta el 16 de febrero van a tener para realizar esas tareas. Es un cuestionario de verdadero y falso para afianzar conocimiento basado ya ahora en lo que vieron en esta clase, ¿verdad? Que van a ver muchas las personas la diferencia entre lo que hicieron al principio, porque fue relacionado a lo que hicieron al principio, y las respuestas que van a dar en esta ocasión. Y por último está la parte de lo que va a ser ya la parte práctica del inventario personal, que es una evaluación del carácter. Le hemos llamado inventario personal, y es un documento que ustedes van a ver que es una evaluación como si fuera un test. No sé si alguien ha hecho test aquí personales, pero es un test personal del 1 al 4. Usted va a evaluar las áreas del carácter en las que usted tenga debilidades y fortalezas, siendo el 4 la fortaleza y la 1 la debilidad en el área. Ustedes van a ver, si tienen preguntas, no las pueden hacer por el grupo de WhatsApp del grupo de filosofía bíblica o de manera personal. No sé si debemos aclarar algo más. Este documento tiene que ser llenado por 3 personas. Una autoevaluación, que es una evaluación personal. Está la parte de la evaluación de una persona que esté contigo cerca, preferiblemente en tu casa, o que sea una familia tuya. Y la segunda persona debe ser un líder espiritual de tu vida, alguien que sea espiritualmente maduro y que te conozca. Así que esas son las 3 evaluaciones. Solamente tienen que compartir en la plataforma a través de fotos o de la misma manera digital la autoevaluación. Las demás van a ser de uso personal. ¿Es cuánto? Creo que fueron muy claras las instrucciones. Permítanme darle la oportunidad a la hermana Grisel. Preséntate, que no tuviste a tiempo, y me gustaría que pueda compartir cómo te llamas, de dónde viene. Hemos hecho ese ejercicio al comienzo y no te había visto. Adelante, mi hermana. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Mi nombre es Grisel Carpio. Soy de Templo Bíblico Betel. Me conocen mucho. Estoy aquí porque realmente quiero aprender sobre la consejería, porque siento que ese es un don que el Señor me dio, y quiero, como la palabra es como aprender más para poder ayudar. Ya, Más correcto. Gracias. Gracias, Grisel. Elizabeth,
no pude entrar a tiempo porque la plataforma no me estaba dejando. Tuve que llamar por ayuda y vinieron y me ayudaron. No se preocupen, que nos vamos a volver expertos en la plataforma, no se preocupen. Elizabeth está por ahí, si quiere compartir tu nombre y algunos datos tuyos para que los hermanos y hermanas te conozcan. Muchas gracias. Entré, pero tuve que salir y fue un caos, pero tuve escuchando por lo menos. Mi nombre es realmente Elizabeth Nicauri, la mayoría me conoce por Nicauri. Soy del Templo Bíblico Los Minas. Realmente el contacto con la consejería bíblica realmente ha venido desde años atrás y ha sido una carga y una oración contestada realmente, que la había externado con mi círculo de amigas, porque sí yo había escuchado de la consejería bíblica, otras iglesias estaba como muy lejana todavía para poder tener este espacio en que podamos crecer y que podamos servir, porque mayormente es para servir a nuestros hermanos de una mejor manera. Amén. Así es, así es. Gracias, entonces permítanme orar y entonces con esto concluimos. Si no hay se alguna... escucha, hermano Mauri, o no sé si soy yo. Yo creo que eres tú. ¿Me escuchan, verdad? Se está escuchando Sí, bien. ¿me escuchan? se escucha. Parece que es el tuyo, Nicauri. Bien, le decía que permítanme orar y con esto entonces concluimos, pero no sin antes reiterarle que tienen en la presentación mi correo electrónico y mi número de teléfono y como siempre estaremos al servicio, a disposición, cualquier inquietud que tengan. Así que oramos y con esto concluimos y doy la gracia por el ánimo, la pasión con que iniciaron, el gozo que tienen en sus corazones y el tiempo que nos han dedicado. Yo sé que el Señor lo compensará con creces para que nosotros podamos hacer el trabajo y con esto honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Así que oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos has concedido. Gracias porque tú has puesto en nosotros, Señor, estamos seguros de que este peso de poder ayudar, de poder acompañar a personas, hermanos, en sus dificultades, en sus problemas, es una realidad en nuestras vidas. Y gracias porque ahora a través de la escuela de formación has abierto este canal para que nos permita formarnos, para crecer, Señor, y para prepararnos y de esta manera poder cumplir con excelencia tu obra a través del ministerio de la Consejería Bíblica. Continúa bendiciendo, Señor, a aquellos que concibieron este proyecto que ha de ser de tanta utilidad para la iglesia y para nosotros de manera particular y para los aconsejados. Así que pedimos que tu gracia y sobre todo tu santo y bendito Espíritu continúe acompañándonos para este proceso de capacitación. Gracias te damos. Bendícenos y concédenos, Señor, un resto del día en el cual nosotros podamos continuar glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús y por él te damos las gracias. Amén. Amén.